pueden tomar la palabra. Bueno, de nuevo muchísimas gracias de verdad por estar acá presente. Sabemos el compromiso que eso implica, un lunes en la tarde, cerca de finalizar jornada laboral. Realmente nosotros muy agradecidos por darnos la oportunidad. Hoy queríamos empezar con una clase, es realmente introductoria. Hoy escucharán no necesariamente mucho sobre la cadena específica de agricultura. Hoy la idea es ponernos todos a tono sobre la parte de conceptos. ¿Qué es esto de bioeconomía? ¿Por qué América Latina tiene que hablar de bioeconomía? ¿Por qué debería ser un tema que nos interese? Cuando nosotros hablamos de bioeconomía en términos reales y concretos de qué es lo que estamos hablando, hoy la idea es esa. Hoy la idea es que ustedes se sumerjan un poco. Para muchos de ustedes será la primera vez que escuchen hablar de bioeconomía, entonces queremos dedicarle un poco de tiempo a esto, a discutir, a dejar el concepto bien claro, los abordajes bien claros, y posteriormente ya en las siguientes clases hablaremos ya mucho más en detalle sobre cuál es el potencial de la bioeconomía para la cadena agrícola. Entonces hoy exactamente ese es el propósito de nuestra clase. Entonces hemos preparado una presentación para direccionar un poco la conversación. Apunten por favor todas sus dudas, todas sus preguntas. Somos muy poquitos, muy poquitos, entonces aprovechemos el espacio y al final podemos tener un diálogo rico, preguntas, respuestas. Entonces todo lo que vaya surgiendo, ustedes lo van apuntando y al final lo vamos a sacar. Entonces bueno, como decía Carlos y en las intervenciones anteriores, esto es el primer módulo de un curso mayor, de un curso que se llama Bioeconomía Aplicada a la Cadena Avícola de México. Vamos a empezar hablando sobre esto, sobre por qué la bioeconomía debería ser una apuesta estratégica para la región. En este primer tema vamos a ver qué es bioeconomía, cuál es el concepto y cuáles son las potencialidades. Vean, para explicárselo de una manera muy sencilla, muy sencilla y muy gráfica. Cuando nosotros hablamos de bioeconomía, de lo que estamos hablando es que hoy existe una nueva frontera de ciencia, de tecnología, de conocimiento y de innovación, que hace posible aprovechar los recursos y los principios biológicos de una manera radicalmente diferente, para no solamente producir bienes agrícolas, como lo hemos hecho hasta el momento, y no solamente producir alimentos, sino producir una gran cantidad de bioproductos y bioservicios para otras industrias, para la industria médica, para la industria cosmética, para la industria química, para la industria energética, para la industria de la construcción, etcétera. Eso es bioeconomía. De manera súper sencilla es eso. Nosotros decimos que la bioeconomía es la biologización del proceso productivo. Es a partir de los recursos presentes en la biomasa y en la biodiversidad, a partir de eso, y utilizando evidentemente esa nueva frontera de ciencia, tecnología y conocimiento, biologicemos el proceso productivo. Generemos bienes y servicios para toda la economía. Eso es bioeconomía, sí, de la manera más sencilla. Yo no sé si ustedes lo ven, pero en todo caso ustedes van a tener acceso a las presentaciones. Y es esto, es esa arañita verde que ustedes ven aquí abajo, son todas las nuevas ciencias y tecnologías. ¿De qué estamos hablando? De ciencias biológicas, de ciencias agrícolas, de ciencias de materiales, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de física, de química, de tecnologías de información y comunicación, de tecnologías digitales, que ojo, esas nuevas ciencias y tecnologías hoy no se desarrollan de manera individual como se hacían hace muchos años, en donde el físico solamente sabía de física, el químico solamente sabía de química, y eran líneas de investigación y desarrollo totalmente individuales. No, hoy lo que sucede es lo que nosotros le llamamos una convergencia tecnológica. Es decir, si nosotros vemos los equipos de trabajo que están trabajando en estos desarrollos de tecnología y de innovación, ya no son solamente físicos, ya no son solamente biólogos, ya no son solamente biotecnólogos, no, son equipos de trabajo que todos trabajan juntos y trabajan en esa convergencia tecnológica. Todas esas tecnologías hoy se desarrollan, se potencian entre sí. Bueno, esa convergencia tecnológica hace posible utilizar los recursos biológicos y los principios biológicos
para satisfacer las necesidades y las demandas de una gran cantidad de industrias. De la industria farmacéutica, como decía, de la industria de construcción, de la industria de vestimenta, de la industria química, de la industria alimenticia. ¿Y qué es lo que sale de ahí? Por ejemplo, ¿qué tipo de bioproductos o de bioservicios? Por ejemplo, salen alimentos saludables, salen alimentos biofortificados, salen bioenergías, biodiesel, en general, digamos, biocombustibles, bioetanol, salen bioinsumos, que hoy están realmente muy en boga por todos los temas de la guerra Rusia-Ucrania. Salen bioquímicos, salen biofármacos, biocosméticos, y una gran cantidad de bioservicios aplicables a todas estas industrias. Todo lo que son servicios de biodiagnósticos, de biomonitoreos, los servicios de bioremediación, por ejemplo, el bioturismo, las biofinanzas, el biocomercio. Todo esto es bioeconomía. Esto es bioeconomía. Es decir, utilicemos esos recursos biológicos que en la gran mayoría de los casos no los estamos aprovechando eficientemente. ¿Y a qué nos referimos con recursos biológicos? Nos referimos a los cultivos, a la ganadería, a la biodiversidad, a los bosques, a los recursos genéticos, a la pesca, a la acuicultura e inclusive a todos los residuos y desperdicios, a todo lo que nosotros le llamamos biomasa residual. Todo eso lo utilizamos para generar bienes y servicios para toda la economía. Eso es bioeconomía. ¿Por qué la bioeconomía debería ser un tema que estemos discutiendo? ¿Por qué la bioeconomía debería ser un elemento de importancia para América Latina y el Caribe? Bueno, porque la bioeconomía nos permite solventar todos esos retos, todos esos cuellos de botella, todas esas necesidades que hemos venido arrastrando hace muchos años, e inclusive las nuevas necesidades que nos impuso el COVID. Por eso, la bioeconomía debería ser estratégica para la región. Veamos. Al 2050 se espera que crezca la población hasta alcanzar casi 10.000 millones de personas. 10.000 millones de personas. Estamos hablando de más de 2.000 millones de personas adicionales a las que tenemos hoy. No solamente vamos a tener una población sustancialmente más grande, sino que vamos a tener una población que va a vivir más en las zonas urbanas. Se va a trasladar desde los territorios rurales a las zonas urbanas. Y la mitad de esa población en el 2050 va a pertenecer a la clase media. Es decir, vamos a tener una población que no solamente va a ser más grande, sino que va a vivir en las ciudades y va a tener más dinero. Esa población va a cambiar sustancialmente sus hábitos de consumo, pero sustancialmente sus hábitos de consumo. Va a ser una población que va a requerir más calorías por día, y un porcentaje mucho mayor de esas calorías va a venir ya no de los cereales, sino va a venir principalmente de las carnes, va a venir principalmente de las leches, por ejemplo. Eso va a variar considerablemente la dieta, va a variar considerablemente las necesidades de producción de la agricultura. ¿Y de dónde va a venir esa mayor necesidad de consumo? Principalmente de los países en desarrollo. Si ya uno tiene un ingreso alto, como los países de alto ingreso, si ya uno tiene un ingreso alto y el ingreso aumenta, uno no aumenta la cantidad de calorías consumidas. Uno empieza a destinar el dinero para otras cosas, pero si uno todavía tiene necesidades insatisfechas, necesidades alimenticias insatisfechas, en el momento que le aumentan el ingreso, uno empieza a consumir principalmente proteína animal, carnes, huevos. Perdón un segundo, es que me parece que hay un micrófono abierto que por aquí voy a silenciar. Ya, perdón, ahí está, listo. Si a una población que todavía no tiene satisfechas sus necesidades básicas, le aumentan el ingreso, como les decía, lo que empieza a aumentar son necesidades calóricas a partir de proteínas. ¿Cuáles? Carnes, principalmente pollo, huevos y leche. Esas son principalmente las tres que incrementan, además de otras proteínas vegetales y otras proteínas animales. ¿Cuál es un enorme reto que tenemos por delante? Que para poder alimentar a esa población que va a ser más grande, que va a ser más adinerada, que va a vivir más en las ciudades, que va a consumir principalmente más proteínas, lo tenemos que hacer en un escenario más complicado, muchísimo más complicado.
Se espera que en el 2050, en comparación con hoy, tengamos 25% menos de la tierra disponible que tenemos hoy. Imagínense, tenemos que aumentar sustancialmente la producción solamente en el 75% de la tierra que tenemos hoy. Vamos a tener muchísimo más competencia de agua. ¿Por qué? Porque van a crecer otras industrias y no vamos a tener mayor disponibilidad de agua. Entonces, el agua que tenemos la vamos a tener que distribuir diferente. Entonces, vamos a tener un incremento en la competencia del agua de hasta el 50%. Vamos a tener menos bosques, vamos a tener menos especies de biodiversidad, vamos a tener más eventos extremos, huracanes, sequías, inundaciones, y si no hacemos nada, vamos a tener un incremento en la temperatura que puede rondar entre 3 y 6 grados centígrados. Entonces, ojo al panorama. Los economistas dirían que tenemos un panorama maltusiano, un escenario maltusiano. Es decir, tenemos que producir sustancialmente más, mucho más, para poder satisfacer las necesidades de esa población. Y no solamente más alimentos, sino también más energía, más textiles, más vestimenta, más construcción, en un escenario sustancialmente más complicado. No es fácil. Bueno, esas son las necesidades que nosotros hemos venido arrastrando desde hace muchos años. Esas perspectivas se conocen hace muchos años. Y en los últimos 2 años, la situación se nos ha puesto todavía más cuesta arriba, mucho más cuesta arriba. Hay gente que dice que el COVID vino a hacernos retroceder casi 10 años en los logros económicos y sociales que teníamos como población en América Latina y el Caribe. El COVID se ensañó con América Latina y el Caribe. Tuvo un impacto por diferentes razones que después las podemos discutir. Pero bueno, nosotros veníamos arrastrando una crisis económica, una crisis social. Nuestros estados no estaban preparados. Estábamos en una crisis fiscal importante. Y eso hizo que el COVID tuviera un impacto devastador en la región. Aunque nosotros solamente tenemos el 8%, de hecho el 8,4% de la población mundial, nosotros hemos experimentado el 32% de las muertes. Es realmente devastador. El COVID hizo que nuestro Producto Interno Bruto cayera 7% en el 2020. El COVID hizo que tuviéramos a 44 millones de nuevas personas en inseguridad alimentaria moderada o grave. Es decir, son personas que se acuestan sin saber qué comerán al día siguiente, que se acuestan con hambre y no saben qué comerán. Imagínense qué situación más complicada. El COVID hizo que tuviéramos a 22 millones de personas nuevas en situación de pobreza, que aumentaran los precios de los alimentos. Entonces, es un panorama realmente complicado, realmente difícil. Bueno, pero tenemos ventajas, tenemos potencialidades. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de bioeconomía, nosotros de lo que estamos hablando es de utilizar los recursos y principios biológicos para ser más eficientes, para ser más sostenibles y para ser más inclusivos. Y América Latina y el Caribe es sinónimo de recursos biológicos. América Latina y el Caribe tienen el 50% de la biodiversidad conocida. Nosotros tenemos a 8 de los 15 países más megadiversos del mundo. México incluido dentro de estos 8 países. Tenemos el 16% de los recursos marinos, tenemos el 23% de los bosques, tenemos el 28% de la tierra que tiene posibilidad de ser incorporada a la agricultura. Es decir, tenemos un escenario muy favorable desde el punto de vista biológico. Tenemos una ventaja comparativa que no tiene ninguna otra región del mundo. Nosotros siempre decimos de que si este fuera un partido de fútbol, la bioeconomía debería ser un partido que se juegue en nuestra cancha. Nosotros deberíamos jugar de local. Entonces, bueno, eso es una enorme potencialidad. Segundo, como les decíamos, teníamos una nueva frontera de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Tenemos esta convergencia tecnológica entre la física, la química, entre las tecnologías de información y comunicación, que nos permite ser sustancialmente más eficientes, que nos permite ser sustancialmente más sostenibles, que nos permite reducir las pérdidas, que nos permite agregar valor en cascada. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Esa es la segunda potencialidad que tenemos como región. Y la tercera potencialidad es que nosotros estamos partiendo de un escenario en donde la agricultura es protagonista.
la agricultura de América Latina y el Caribe. Es cierto que todavía tenemos grandes brechas, pero la agricultura de América Latina ya hoy juega un papel protagónico en la región. En la mayoría de los países, la agricultura ha sido motor de desarrollo económico y social, sin contar los encadenamientos que la agricultura tiene hacia atrás o hacia adelante. Es decir, única y exclusivamente hablando de agricultura primaria, la agricultura contribuye con el 5% del Producto Interno Bruto en términos latinoamericanos, en promedio latinoamericano. Genera cerca del 15% de los empleos, genera cerca del 15% de las exportaciones totales mundiales. Y hoy América Latina es protagonista, es líder en los principales mercados agrícolas mundiales. Es decir, nosotros lideramos mercados agrícolas en carnes, en pollo, en café, cacao, en cereales, en oleaginosas. Es decir, ya hoy América Latina tiene mucho que decir en liderazgo agrícola. Entonces, bueno, esas son tres potencialidades que hacen que el panorama no es que no sea complicado, porque resolver los retos que hablamos anteriormente es complicado, pero nuestra riqueza biológica, esa nueva frontera de ciencia, tecnología e innovación, y el liderazgo que ya tiene nuestra agricultura hace que tengamos un excelente punto de partida. ¿Qué podríamos lograr nosotros si realmente le apostamos a tener a la bioeconomía como motor de desarrollo? Si realmente nosotros echáramos mano de esa nueva frontera de ciencia y tecnología para hacer una valorización inteligente de la biomasa y de la biodiversidad, ¿realmente a qué le podríamos apostar? Bueno, nosotros le podríamos apostar a un modelo de desarrollo que generara empleos, ingresos y encadenamientos en los territorios rurales. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros de lo que estamos hablando es de utilizar la biomasa que está ahí en el territorio rural para nuevas industrias biológicas, para nuevos bioproductos y nuevos bioservicios. Eso significa atracción de inversión en el territorio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mover esa biomasa a otros territorios para industrializarlo. Muchas de estas nuevas formas de valorización de la biomasa tienen que ver con valorización de residuos. ¿Qué pasa si nosotros movilizamos esos residuos, que muchos de esos residuos son ricos en agua, que pesan mucho, que son muy costosos de movilizar? Posiblemente estemos matando el modelo de negocio. Entonces, en aquellas industrias de la bioeconomía en donde nosotros hemos visto impactos realmente exitosos, en donde hemos visto alta competitividad, son industrias que suceden ahí en el territorio rural, en el territorio donde la biomasa está presente. Eso significa atracción de inversión en ese territorio, significa generación de empleo, encadenamiento con otras industrias. Bueno, eso es totalmente posible. ¿Qué significa el apostarle a esa bioeconomía como modelo de desarrollo? Significa fomentar la seguridad alimentaria. Significa tener más productividad, tener más producción en la misma unidad de área. Significa reducir las pérdidas. Significa mejorar la inocuidad y la calidad. Al final, significa más alimentos en los mercados, más disponibilidad de producto en los mercados, lo cual se traduce evidentemente también en menores precios. Bueno, la bioeconomía también nos apuesta o nos lleva a un modelo de desarrollo en donde podemos ser más competitivos, en donde nuestra agricultura, en donde nuestros territorios rurales pueden ser sustancialmente más competitivos, porque como decíamos anteriormente, seremos más productivos, en donde tendremos más producción por menor precio, en donde vamos a reducir las pérdidas que estamos dejando a lo largo de la cadena, en donde estamos utilizando los residuos como un insumo más del proceso productivo y estamos agregando valor en cascada. Estamos agregando el mayor valor posible tanto a la biomasa primaria como a la biomasa residual. Y por último, apostarle a la bioeconomía significa sostenibilidad y mitigación y adaptación al cambio climático. Hay datos que dicen que si nosotros sumamos a todos los residuos agrícolas que genera todo el mundo y eso lo convertimos en un país, ese país sería el tercer emisor con mayor emisiones de gases de efecto invernadero. Imaginen eso, es decir, ¿cuánto podríamos nosotros contribuir a la mitigación y a la adaptación del cambio climático si nosotros hacemos un uso diferente de las pérdidas
y de los residuos que hoy estamos generando. Bueno, eso a través de la bioeconomía vial. La bioeconomía también nos posibilita utilizar prácticas agronómicas, prácticas productivas y prácticas de transformación que son más eficientes desde el punto de vista ambiental. Todo eso, al final, es sostenibilidad. La bioeconomía nos permite generar bioproductos que permiten sustituir productos fósiles. Eso también es sostenibilidad, mitigación y adaptación. Bueno, esto es bioeconomía. Esto es lo que nosotros como región, como países, podríamos obtener si realmente le apostamos a la bioeconomía como punto de desarrollo. ¿Cómo visualizaríamos nosotros la bioeconomía en una cadena productiva? Esto es un diagramita que habíamos hecho en algún momento a partir de unos estudios que estamos haciendo para la cadena del café, pero puede ser aplicable prácticamente a cualquier cadena. Si nosotros realmente utilizáramos esa nueva frontera de ciencia y tecnología para hacer una valorización diferente del recurso de principio biológico, primero, nosotros podríamos tener materiales vegetales y animales de mayor, que es este cuadrito café que está aquí, de mayor vigor de crecimiento, con mayor vigor de reproducción, más resistentes a los estreses del ambiente, climáticos, ambientales, con mayor rendimiento y de mayor calidad. Eso es pura bioeconomía. Nosotros pudiéramos utilizar esa tecnología para desarrollar y aplicar prácticas agronómicas y de transformación, por ejemplo, en la cadena de café, que me sumen tanto a la productividad como a la sostenibilidad ambiental, lo que ahí se le llama ecointensificación. Eso es pura bioeconomía. En café estamos hablando del manejo de suelos, de árboles de sombra, de abonos orgánicos, microorganismos, polinización. Eso es pura bioeconomía. O podemos estar hablando de aprovechar los servicios ecosistémicos, los servicios que nos ofrece la naturaleza, para ser más productivos y además para generar ingresos adicionales. Y sostenibilidad ambiental, como el cuadrito verde que está arriba. O podríamos utilizar la tecnología y la innovación para mejorar la eficiencia en la cadena, el cuadrito gris que está en la esquina inferior derecha. Eso principalmente para reducir pérdidas o para valorizar residuos. O por último, nosotros podemos utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación para aprovechar la biomasa generada por la cadena para encadenarnos con industrias de alto valor agregado. Es decir, para generar productos y servicios o bioproductos y bioservicios para otras industrias. Nosotros podemos utilizar la biomasa de la cadena, tanto la primaria como la residual, para generar bioenergías, para generar biodiesel, bioetanol, biogás, pellets, o para generar biomateriales no energéticos para otras industrias. Por ejemplo, en el caso de café, nosotros podemos utilizar el mucílago, la pulpa, el pergamino. Podemos aprovechar al máximo sus cualidades físico-químicas para generar absorbentes de olor, biofertilizantes, alimentos para la industria animal, antioxidantes, ingredientes para la industria alimentaria, biocosméticos, biopolímeros. Todo esto es bioeconomía. Todo esto es bioeconomía. ¿Cuánto estamos haciendo esto hoy en día? Bueno, ustedes dirán, pero de acuerdo a nuestra experiencia, bastante poco. Para ordenar esto, desde el punto de vista conceptual, nosotros hemos elaborado 6 senderos, lo que nosotros le llamamos 6 senderos de la bioeconomía. Esto es una construcción conceptual. Cuando nosotros vamos a una industria, no necesariamente uno lo ve así. Es decir, una industria no sabe que está trabajando en un sendero. Ellos están trabajando porque eso les suma mucho a la productividad, a la sostenibilidad. Pero ellos no le llaman sendero. Bueno, pero nosotros desde el ICA, para ordenar un poco el análisis, para ordenar un poco, digamos, el trabajo, lo estructuramos en 6 senderos. Es decir, nosotros decimos que en la agricultura y en los territorios rurales, la bioeconomía tiene 6 senderos, que ya los mencionamos anteriormente, simplemente que aquí están con títulos específicos. Pero bueno, hay un primer sendero que está referido al tema de bioenergías y biomateriales, que ahí de lo que estamos hablando es de utilizar la biomasa generada por la cadena para generar bioenergías, para generar biodiesel, para generar bioetanol, para generar biogás,
etc. Y para generar biomateriales que no necesariamente son energéticos, que ya también los hablamos. Por ejemplo, los polímeros, alimentos para personas, alimentos para animales. Entonces, siempre cuando nosotros nos referimos a uso de biomasa para generación de bioproductos, de lo que estamos hablando es de este sendero, del sendero de bioenergías y de biomateriales. Hay otro sendero, que está más abajo, que es el sendero que se refiere a la eficiencia en las cadenas de valor, que ya también lo vimos anteriormente, que ahí de lo que estamos hablando es de todas las estrategias orientadas a incrementar la productividad en el uso de factores, que al final lo que hacen es que yo sea más eficiente, que yo reduzca pérdidas y que yo agregue valor. Eso es el sendero de la eficiencia en las cadenas de valor. El siguiente sendero, el de ecointensificación, también lo vimos. Y ahí de lo que estamos hablando es de todas las prácticas agronómicas o de transformación que me sumen tanto a la productividad como a la sostenibilidad ambiental. ¿Qué significa eso? Bueno, ya lo vimos también en el anterior. Significa, por ejemplo, el uso de bioinsumos, los productos orgánicos, las tecnologías para mejorar la sostenibilidad del agua, o del aire, o del suelo. Eso es ecointensificación. El cuarto sendero, uso de aplicaciones biotecnológicas. Productos, herramientas, procesos biotecnológicos que me permitan ser más eficiente y que me permitan ser más sostenible. El quinto, ya vamos por el quinto. El quinto, valorizar los atributos de la biodiversidad. Eso es, cuando yo aprovecho una cualidad físico-química que está presente en la biodiversidad, que está presente en un recurso biológico, para producir un bioproducto específico. Puede ser un bioproducto nutracéutico, puede ser un superalimento, por ejemplo, puede ser un biocosmético. Ahí estoy valorizando un atributo de la biodiversidad. Y el último sendero es el aprovechamiento de los servicios ambientales de regulación y de los servicios ambientales de apoyo. De apoyo. Esos son lo que nosotros conocemos como los 6 senderos de la bioeconomía en la agricultura y en los territorios rurales. Ustedes podrían decir, bueno, pero ya nosotros en América Latina hemos hecho enormes esfuerzos por ser más eficientes y por ser más sostenibles. Eso es totalmente cierto. Totalmente cierto. Bueno, pero todavía hay grandes retos, todavía hay grandes brechas que están sucediendo en la región. Vean, y les quiero presentar algunos datos de cadenas que no es la de ustedes, porque ya ustedes verán en detalle a partir de esta charla, ya verán en detalle situaciones referentes a su cadena, pero quiero ejemplificarlos con cadenas fuera de la suya para que ustedes conozcan un poco la realidad. Vean, uno puede decir, ¿qué tan eficientes estamos siendo en la producción de algunos cultivos base para América Latina y el Caribe? No estamos hablando de cultivos en donde tenemos poca experiencia, no. Estamos hablando de cultivos en los cuales la región ya hoy es líder. Ok, ¿qué tan eficiente estamos siendo en la producción de estos cultivos? Ok, café. Tenemos entre 8 y 10 países en donde el café es estratégico, no solamente para la agricultura, sino para la economía nacional. ¿Qué tan eficiente estamos siendo? Ok, ojo, el dato que ustedes ven a la izquierda de ese cuadrito es el dato en toneladas métricas por hectárea, es el rendimiento en toneladas métricas por hectárea que tiene el país que tiene el menor rendimiento en América Latina y el Caribe. El menor rendimiento promedio. Y el dato de la derecha es el rendimiento promedio en toneladas métricas por hectárea del país que tiene el mayor rendimiento. Entonces, en café hay un país que tiene un rendimiento en toneladas métricas por hectárea de 1,9. Es decir, produce 1,9 toneladas métricas por hectárea. Es el país que produce más en temas de rendimiento. Y a su vez, hay un país que solamente produce 0,2. Es decir, tenemos una diferencia de 10 veces. 10 veces al interno de la región. No nos estamos comparando con países africanos ni con países, no, dentro de la región. En arroz hay un país que tiene un rendimiento promedio de 0,9, mientras hay otro que está produciendo 8,6 toneladas métricas por hectárea. Igual 10 veces. En arroz, caña de azúcar, 20 y 120. Maíz, 0,8 y 11,9. Aquí la diferencia es mayor. Aquí es como de 15 veces. Trigo, 1,5 y 5.
Es decir, es cierto que hemos hecho esfuerzos, por supuesto que hemos hecho esfuerzos, pero hay enormes brechas a lo interno de la región. Enormes brechas. ¿Cuánto o cuán eficiente está? Ya vimos la parte de la producción. El gráfico que vimos anterior es cuán eficiente estamos siendo en la producción. Ahora, cuán eficiente estamos siendo en la valorización. De eso que producimos, ¿cuánto estamos valorizando? Veamos el gráfico de la izquierda. El 55% de las frutas y hortalizas que producimos las dejamos perdidas a lo largo de la cadena. El 40% de las raíces y tubérculos son pérdidas. El 33% de los pescados y mariscos. 25% de los cereales. 20% de carnes. 20% de lácteos. 20% de oleaginosas y legumbres, perdón. Entonces, no solamente tenemos grandes ineficiencias en la producción, sino que de lo que producimos, muchísimo lo estamos dejando botado, muchísimo lo estamos dejando botado. Y además, a nivel de rubros, no solamente lo estamos dejando botado, sino que un altísimo porcentaje de lo que sí logramos aprovechar terminan siendo residuos y desechos. El 70% del peso de la leche es suero, y de ese suero hacemos un aprovechamiento súper bajo. Entre el 60 y 80% de lo que logramos aprovechar, no producimos, de lo que logramos aprovechar del café, termina siendo residuo de desperdicio. ¿Se imaginan? Entre el 60 u 80% del peso del café termina siendo residuo. Cascarilla, mucílago, pulpa. El 60% del peso de la caña es residuo. 50% de los cítricos es residuo. De nuevo, no estamos hablando de cultivos poco representativos, no, estamos hablando de muchos de nuestros caballitos de batalla. Y no solamente son residuos y desperdicios, sino que en muchos de los casos terminan siendo contaminantes ambientales. Terminan en suelos, terminan en ríos, generando graves problemas de contaminación, plagas, enfermedades. Bueno, eso habla mucho de nuestra eficiencia. ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos estos residuos, estos desechos, si nosotros utilizamos la biomasa en general para apuntar a todos aquellos bioproductos o bioservicios para otras industrias de alto valor agregado? Bueno, podríamos lograr esto. Podríamos lograr generar biocombustibles, bioplásticos, biofertilizantes, biofármacos, biocosméticos, alimentos médicos que tienen tasas de crecimiento que multiplican en 6, 7, 8 y hasta 10 veces las tasas de crecimiento de nuestra agricultura primaria. ¿Cuánto están creciendo los mercados agrícolas internacionales de estos caballitos de batalla nuestros? Están creciendo 2,5, 3, en el mejor de los casos 4,45 del aceite vegetal. Pero en los productos primarios, generalmente 2,5. Estos son tasas de crecimiento de los mercados internacionales en promedio para los últimos 10 años. ¿Cuánto están creciendo los mercados de los bioproductos, de estos productos de la bioeconomía, que son posibles si utilizáramos de manera diferente la biomasa primaria y la biomasa residual? Están creciendo 25% anual, 20% anual, 14% anual, etcétera, etcétera, etcétera. Tasas de crecimiento promedio de los mercados internacionales de bioproductos para los últimos 5 años. De hecho, muchos de estos datos tienen como fuente estudios de Biointropic, que aquí está el equipo de Biointropic presente. Bueno, es decir, esto es posible. Esto es posible si nosotros utilizáramos de manera diferente la biomasa primaria y la biomasa residual, si utilizáramos de manera diferente la biodiversidad, aprovechando esa nueva frontera de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuánto de esto está ocurriendo en campo? Mucho, mucho ya está ocurriendo. La bioeconomía es un proceso en marcha en América Latina y el Caribe. No siempre le hemos llamado así, no siempre le hemos llamado así, pero esto es un proceso en marcha. Ya hoy tenemos biorefinerías que utilizan residuos de productos tropicales, de productos de alta importancia,
y que utilizan estos residuos y que utilizan estos desechos para la generación de bioproductos de alto valor agregado. En café tenemos gran cantidad de experiencias en café que están utilizando, como les decía anteriormente, el mucílago, la pulpa y la cascarilla para producir bioproductos para la industria alimentaria, para la industria cosmética, para la industria energética, para la misma industria agrícola, para la industria farmacéutica. Todo esto ya hoy nosotros lo vemos. Esto, de hecho, es un caso de una cooperativa, es una cooperativa súper interesante en Costa Rica, que se llama Coopetaresú, con la cual nosotros trabajamos. Ellos empezaron con una biofábrica muy pequeñita, muy pequeñita. Acaban de conseguir un socio inversor con el cual van a ampliar considerablemente. Muchos de los productos que están elaborando son productos para la industria, para la misma industria de café, para la industria de la caficultura, y tienen un mercado de crecimiento impresionante. Es decir, ellos tienen una demanda que hoy no pueden satisfacer, pero una demanda impresionante. Es decir, les estoy contando que ellos, si acaso, satisfacen el 10% de su demanda potencial. Tienen una posibilidad de expansión. En algún momento el gerente de innovación de la cooperativa nos decía que ellos sueñan en que la caficultura se convierta en la actividad secundaria, en que la bioeconomía del café sea su actividad primaria. Imagínense, digamos, a ese punto. Papaya, por ejemplo, también. Tenemos una gran cantidad de desarrollos que estamos utilizando la biomasa residual de papaya para la generación de productos para la piel. Filtros solares, protectores, lubricantes, productos para la resequedad. De hecho, esta industria es un emprendimiento costarricense que ya está haciendo exportaciones a México. En piña, igual. Son industrias altamente contaminantes que siempre han estado bajo el ojo de la opinión pública y hoy están utilizando la ciencia, la tecnología y la innovación para aprovechar esos residuos que tenían un altísimo impacto en suelo y en aguas y en enfermedades, generaban grandes plagas de mosca, de olores, de contaminación. Era una cosa horrible en las comunidades del Caribe costarricense. Están aprovechando toda esta biomasa residual para generar productos para la industria alimentaria, para la industria cosmética, para la industria de textil. Ellos están generando principalmente bromina a partir de los residuos de piña. Bueno, pero no solamente tenemos biorefinerías de residuos, que hay muchas, y que las biorefinerías de residuos permitirían tener una sostenibilidad ambiental positiva en todo el ciclo de vida. Estas biorefinerías permitirían generar empleo en los territorios rurales y aumentar considerablemente la competitividad de la industria, de las empresas, porque generan líneas de negocio alternativas. Pero bueno, tenemos no solamente biorefinerías a partir de residuos, sino que también tenemos grandes experiencias en industrias que han sabido aprovechar los servicios basados en la naturaleza. Es decir, un segundo para... Ya, perdón. Industrias que han sabido aprovechar la ingeniería ecológica, la infraestructura verde, los servicios ecosistémicos, el capital natural, todos estos servicios que nos ofrece la naturaleza, la han sabido aprovechar para solventar las necesidades de la industria, las necesidades ambientales y las necesidades que tenemos como humanidad. Es decir, han podido aprovechar todos estos servicios que ofrece la naturaleza para purificar y reutilizar el agua, para remediar suelos, para restaurar tierras, para almacenar, primero capturar, almacenar y vender carbono en los mercados internacionales, para prevenir desastres naturales, etcétera, etcétera. Esto es bioeconomía. ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, ahí lo que estamos haciendo es utilizando la ciencia, la tecnología y la innovación para aprovechar los recursos y los principios biológicos para producir servicios. Para producir servicios que solventan necesidades de la empresa, que solventan necesidades del ambiente y que solventan necesidades de nosotros como humanidad. Esto es pura bioeconomía. Y todo esto está pasando en los países. Es decir, aquí no estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de experiencias en donde hay países
que tienen 20 años de estar trabajando en esos temas. Agricultura baja en carbono. Bueno, México es líder en estos temas, Costa Rica, Argentina, Colombia, Perú, todos nuestros países llevan años y años trabajando en estos temas. En productos orgánicos, en bioinsumos, en pagos de servicios ambientales. La bioeconomía es un proceso en marcha, aunque no le llamáramos bioeconomía. Pero todo esto es pura bioeconomía. Esto es un proceso en marcha. Valorización de la biodiversidad, que lo veíamos antes. Cómo aprovechar esas características físico-químicas que tiene la biodiversidad para generar bioproductos y bioservicios de alto valor en los mercados internacionales. Eso es bioeconomía. Y los países de América Latina lo vienen haciendo hace mucho tiempo. ¿Tenemos retos? Tenemos enormes retos. Nosotros decíamos, tenemos el 50% de la biodiversidad conocida en América Latina y el Caribe. ¿Cuál es uno de los grandes retos? Que muchos no conocemos todavía la biodiversidad que tenemos presente y cómo podemos utilizarla. Son pocos los países que tienen ejercicios de bioprospección, pero ahí está, la biodiversidad la tenemos. Y sí, hay algunos que las están utilizando. Plantas medicinales, por ejemplo. Bueno, Brasil, Perú, Colombia, el mismo México son mercados líderes, son países líderes en los mercados internacionales. Productos de la biodiversidad, son mercados que se han triplicado en los últimos años. Ecoturismo, México, Costa Rica, Perú, también. Bueno, esto es pura bioeconomía. Esto es pura bioeconomía. Entonces, como mensaje de lo anterior, la bioeconomía es un proceso en marcha en términos de desarrollos productivos, en términos de desarrollos comerciales. Hay países que llevan 20 o 30 años trabajando en esos temas, fueron precursores y hoy son líderes. Sin embargo, no ocurre lo mismo desde el punto de vista político institucional. No todos los países tienen los instrumentos de apoyo requeridos para convertir a la bioeconomía en una estrategia de desarrollo. No todos. Tenemos la biodiversidad, tenemos la ciencia y la tecnología, tenemos el liderazgo de la agricultura, pero no necesariamente tenemos los instrumentos de apoyo requeridos. No todos. Solamente hay 2 países en la región que tienen una estrategia nacional de bioeconomía, lanzada, formal, y que en este momento están construyendo los instrumentos para su implementación. Costa Rica, que fue el primero que la lanzó, y posteriormente Colombia. Son los únicos 2 países. Hay otros países que están trabajando en esto fuertemente. Uruguay ya tiene un borrador construido que lo está discutiendo. Brasil está trabajando también en una estrategia nacional. En México hay esfuerzos súper interesantes. Pero lo cierto es que todavía tenemos, en la parte política institucional, tenemos una tarea pendiente. ¿Cuál es esta tarea pendiente? ¿Cuál es esta agenda pendiente? Nosotros, desde el ICA, lo estructuramos en 7 temas. Pueden haber muchos más, pero nosotros lo estructuramos principalmente en 7 temas esta tarea pendiente. Lo primero, necesitamos sensibilizar. Necesitamos convencer. Nosotros siempre hacemos la broma de que necesitamos ser evangelizadores de la bioeconomía. Necesitamos ser evangelizadores, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un recurso, tenemos un tesoro del cual nosotros no somos conscientes. Nosotros tenemos un potencial por lo cual otras regiones realmente se matarían por tener. Ese recurso biológico, esa riqueza biológica que nosotros tenemos es única y no la conocemos, no la valoramos. No sabemos cuáles son sus usos y cuáles son sus potenciales. Entonces nosotros necesitamos realmente convencernos de la mina de oro que tenemos bajo nuestras manos, bajo nuestros pies. Necesitamos realmente que a todo nivel estemos convencidos sobre el potencial que la bioeconomía le ofrece a la región, el potencial económico, el potencial social y el potencial ambiental. Y no solamente a través de versos, es decir, no solamente a través de estos argumentos genéricos, no, necesitamos demostrarlo en detalle. Necesitamos tener argumento duro, constante y sonante. Segundo, necesitamos tener marcos regulatorios, necesitamos tener normativa que no solamente nos viabilice
estos nuevos negocios de la bioeconomía, sino que asegure que estos negocios de la bioeconomía se van a dar en un marco de sostenibilidad y de seguridad. Hay muchos de estos nuevos negocios de la bioeconomía que no son viables en los países, aunque tengamos enormes potencialidades, porque no hay marcos normativos que los viabilicen, porque no existe el marco normativo para hacer posible el negocio. Bueno, necesitamos construir esos marcos normativos y además asegurar que todo eso se dará de manera segura y de manera sostenible. Tercero, necesitamos fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación para todos estos nuevos negocios de la bioeconomía. ¿Por qué? Porque en su mayoría no existen, porque estamos trabajando o hemos venido trabajando a partir de un modelo basado en el recurso fósil. Entonces nosotros no tenemos, y no es nuestra culpa, es porque esto es un tema relativamente reciente. No tenemos desarrollos en inversión, en desarrollo, en investigación, en desarrollo e innovación para todas estas nuevas posibilidades. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tenemos que desarrollar programas de innovación desde lo estatal, desde lo gubernamental, desde lo municipal. Tenemos que fomentar el desarrollo de clústeres en los territorios, el desarrollo de pilotajes, posibilitar que todas estas nuevas tecnologías tengan procesos de incubación, de acelerado, de aceleramiento. Esto es investigación, desarrollo e innovación. Cuarto, necesitamos fomentar las capacidades técnico-científicas a todo nivel, ¿sí? En los tomadores de decisión, en los cuadros técnicos, en los cuadros profesionales. Quinto, cuando nosotros hablamos de bioeconomía, hablamos de mercados que todavía son muy incipientes, de mercados que no necesariamente son competitivos con respecto a los recursos fósiles. Y nosotros lo vemos, cuando nosotros queremos comprar un bioproducto, versus el sustituto, versus el producto fósil, generalmente el bioproducto es más caro. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un mercado maduro, todavía esas tecnologías en algunos casos son incipientes y requieren todavía de procesos mayores de maduración. Bueno, pero esos bioproductos tienen encadenamientos económicos, sociales y ambientales que no lo tiene el producto fósil. Entonces necesitamos realmente fomentar esos mercados de bioproductos para que lleguen a niveles de desarrollo adecuados. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a través de estímulos financieros y fiscales. Nosotros podemos tener, como lo tienen otras regiones, la Unión Europea, por ejemplo, tiene impuestos diferenciados para los bioproductos, porque son productos más limpios, porque son productos que generan más encadenamiento en los territorios. Podemos tener, por ejemplo, programas de financiamiento específicos para ellos, o fondos de inversión, o programas de acompañamiento, como decía anteriormente, para la parte de incubación y aceleración. Bueno, eso es estímulos financieros y fiscales. Sexto, necesitamos instrumentos para el fomento y la creación de estos mercados. Como les decía anteriormente, son mercados muy incipientes. Podemos utilizar las compras públicas del Estado para priorizar los bioproductos. En general, aquí no estoy hablando de un país en específico, pero en general, las compras públicas del Estado representan una cuarta parte del mercado. Una cuarta parte del mercado total. Imaginémonos qué podríamos lograr si nosotros utilizamos a los estados federales, a los estados estatales, a los estados municipales, como promotores de los bioproductos. Sería impresionante. Brasil, por ejemplo, ya lo está haciendo. Bueno, podemos utilizar las compras públicas, los etiquetados, los estándares, la regulación. Todos esos son instrumentos de fomento y de creación de mercado. Y por último, nosotros como región necesitamos preparar a los territorios rurales para esta industrialización inteligente de la biomasa. Si nosotros realmente quisiéramos aprovechar de manera diferente ese recurso biológico que está ahí en el territorio rural, necesitamos inversión. Necesitamos que la inversión se instale ahí, como hablábamos anteriormente. Bueno, para que la inversión se instale ahí, necesitamos que esos territorios tengan adecuadas condiciones de infraestructura vial, telecomunicaciones, transporte, recurso humano. Y nosotros sabemos que la mayoría de nuestros territorios rurales no lo tienen. Bueno, necesitamos realmente invertir en políticas de localización industrial, así se llama eso, políticas de localización industrial. Esos son, a nuestra consideración, los 6 principales elementos que se requieren para que la bioeconomía realmente pueda ser un modelo de desarrollo
para la región y lograr con eso todas las potencialidades que mencionamos anteriormente. Lograr con eso negocios del agro más competitivos, más pujantes, más productivos, con nuevas líneas de negocio que apunten a mercados de mayor crecimiento. Lograr apoyar los objetivos ambientales a través de la generación de bioproductos que tengan una menor huella de carbono, de bioproductos que sustituyan a los productos fósiles, de prácticas agronómicas y de transformación más sostenibles. A través de eso podamos lograr una bioeconomía que genere empleo y mayores encadenamientos en el territorio rural, que es donde nosotros tenemos mayores necesidades sociales. Bueno, esto es lo que necesitamos construir como región, como país. Ahora, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Según entiendo, llevo 45 minutos. Muy rápidamente, ya para abrir una sesión de preguntas y comentarios y de intercambio. Quería contarles un poco nosotros qué hacemos desde el ICA y ponerlo a su disposición. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos es tratando de responder a las necesidades y a las potencialidades del sector agrícola de América Latina y el Caribe. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros trabajamos principalmente en estas 5 áreas. Y estas 5 áreas ustedes van a ver que están totalmente alineadas a la agenda pendiente. Son totalmente alineadas. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer este mapeo que hicimos anteriormente, cuáles son las potencialidades de la región y cuál es la agenda pendiente, y a partir de la agenda pendiente nosotros estructuramos nuestra oferta. ¿En qué trabajamos? Muy rápidamente. Como les decía, lo primero, estamos convencidos que lo primero que necesitamos es evidencia y sensibilización. Necesitamos ser evangelizadores de la bioeconomía en América Latina y el Caribe. Necesitamos generar evidencia sobre cómo la bioeconomía se puede convertir en un modelo de desarrollo. ¿Por qué le tenemos que apostar a eso? ¿Por qué un tomador de decisión? ¿Por qué un académico? ¿Por qué un empresario tiene que apostarle a la bioeconomía? Bueno, ¿qué hemos hecho desde el ICA? Hemos construido indicadores sobre cuáles son los encadenamientos de la bioeconomía desde el punto de vista económico, social y ambiental, tanto a nivel país como a nivel de cadena. Hemos generado análisis económicos y ambientales sobre las ganancias de la bioeconomía. Hemos elaborado un sinfín de papers, de documentos, de artículos. Bueno, todo esto es evidencia. Es decir, no queremos convencer a partir del verbo, a partir de la anécdota, no. Queremos convencer a partir del dato duro. Bueno, esto es en lo que hemos trabajado. Hemos trabajado en sensibilización, es decir, en llevar todos estos argumentos, toda esta discusión a todos los niveles, a los tomadores de decisión, a la academia, a la empresa, a la sociedad civil, y para eso hemos hecho uso de seminarios, de talleres, de ferias. Tenemos ferias presenciales, ferias virtuales. Esto lo hemos hecho en una gran cantidad de países. Webinars, material de multimedia, de casos de éxito, infografías. Bueno, todo esto lo hemos elaborado y lo hemos trabajado para diferentes cadenas, y estamos a la orden también para trabajar con ustedes en todo eso. Estamos a la orden para trabajar con ustedes en la generación de evidencia concreta sobre bioeconomía y avicultura, en trabajar en casos de éxito, en qué ha funcionado en otros países, cómo ha funcionado eso, qué han hecho. Bueno, todo eso lo podemos hacer. En ferias de negocios, de avicultura y bioeconomía, todo eso lo podemos hacer. Lo hemos hecho para cadenas como Café, en donde, bueno, aquí está Marvin presente, quien fue quien lideró un concurso de bioeconomía y café en Centroamérica que nos dio resultados maravillosos. Hemos hecho estudios sobre cuáles son las tecnologías de la bioeconomía que existen para valorizar residuos y desechos, con particular atención en la agricultura familiar. Hemos hecho esto en Argentina, en Colombia. Ese documento que ven ahí arriba fue para Argentina. Bueno, esto es nuestra área de trabajo en evidencia y sensibilización. Segundo, como les decíamos, estamos convencidos que es indispensable formar capacidades. Formar capacidades a todo nivel. Formar capacidades desde capacidades básicas sobre qué es la bioeconomía y cuál es el potencial de la bioeconomía para América Latina y el Caribe, y en qué áreas hay potencial y qué es lo que debemos hacer para aprovechar ese potencial. Todo eso a nivel general lo hemos trabajado. Tenemos un curso, el cual está totalmente a disposición de ustedes, que es un curso gratuito de 60 horas, es un curso lindísimo, autogestionado,
que lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Agricultura de Argentina y la Bolsa de Cereales de Argentina y varios otros socios, sobre cuáles son los potenciales y retos para el aprovechamiento de la bioeconomía en América Latina y el Caribe. Está en la plataforma del ICA. Ese curso, en las primeras 2 ediciones, tuvo más de 3.500 estudiantes matriculados de, no sé, Marvin dirá, pero creo que deben ser como de 20, 25 países, inclusive varios de esos países fuera de América Latina y el Caribe. Lo acompañábamos con giras de campo a territorios, es decir, el estudiante llevaba los módulos virtuales y además hacíamos giras de campo para que esos estudiantes pudieran ver en terreno lo que estaba sucediendo. Es un curso lindísimo. Bueno, además de ese, que es un curso muy general, tenemos otros cursos disponibles también de manera general, en biocombustibles, bioeconomía y pérdida de alimentos, bioeconomía de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y tenemos otros cursos que son muchísimo más especializados, que ya son contra demanda, en temas de bioenergías, en temas de biotecnología, en temas de bioseguridad, en temas de bioemprendimientos, en temas de políticas para bioeconomía, etc. Pero este es un gran área de trabajo en el cual hemos venido incursionando con mucho éxito. En este momento estamos dando un curso de posgrado en Argentina, un curso por demanda a estudiantes de posgrado seleccionados por la institución contratante, en donde es un curso lindísimo de 150 horas, 120 horas virtuales con 30 horas presenciales, también sobre posibilidades de bioeconomía específicas para ese país, para un territorio y para una cadena. La tercera área de trabajo en la que nosotros estamos enfocados es en apoyar a los países y en apoyar a las cadenas en construir las políticas, las normativas y las reglamentaciones específicas para poder hacer de la bioeconomía una realidad. Como les decía anteriormente, para viabilizar los negocios de la bioeconomía, que son posibles ahí, y asegurar que esos negocios de la bioeconomía se darán en un marco de sostenibilidad y de seguridad. Esto lo hemos hecho en una gran cantidad de países, en una gran cantidad de cadenas. Hemos trabajado en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, etcétera, ¿no? Y tanto a nivel de estrategias y de políticas nacionales de bioeconomía, como a nivel de políticas específicas para temas como biotecnología, como bioseguridad, como bioenergías, biodiversidad, pero también para cadenas. Hemos apoyado en la construcción de normativas y de reglamentaciones específicas en cadenas puntuales. El penúltimo tema en el que trabajamos es en la promoción de la bioeconomía dentro de las cadenas de la agricultura y de los territorios rurales. Ya Marvin les hablará de esto en más detalle en el módulo 4, me parece, no estoy completamente seguro. En donde ahí, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo principalmente 4 cosas. Primero, que ya lo estamos trabajando en México, de hecho. Primero, lo que hacemos es hacer una identificación de cuáles son los negocios potenciales o los negocios de la bioeconomía que tienen más potencial en esa cadena en específico. Hacemos un barrido de cuál es la biomasa primaria, cuál es la biomasa residual, cuáles son las capacidades técnico-científicas, cuáles son las demandas de los mercados, cuáles son las regulaciones y las normativas presentes, la infraestructura de los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí analizamos cuáles son los negocios de la bioeconomía que tienen más viabilidad y más potencial. Que los negocios de bioenergías, que los negocios de bioalimentos, que los negocios de bioinsumos, que servicios ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, economía circular, que biorefinerías para tal cosa. Y a partir de esos negocios que tienen más viabilidad, nos vamos a buscar las tecnologías que existen a donde sea, en cualquier parte del mundo, las tecnologías que otros países, que otras cadenas están utilizando para esos negocios. ¿A dónde están esas tecnologías? ¿Cómo funcionan? ¿Quién las tiene? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuáles son los requerimientos para su aprovechamiento? Bueno, eso es prospección tecnológica. Eso es lo segundo que hacemos. Una vez que tenemos, 1 y 2, es decir, una vez que tenemos identificados los negocios que tienen más potencial y que tenemos identificadas las tecnologías para esos negocios, vamos a fortalecer capacidades de los actores de la cadena. Capacidades organizativas, capacidades tecnológicas, capacidades empresariales y de mercado. Llevamos a esos actores de la mano a construir planes de negocios para esos nuevos negocios de la bioeconomía que tienen potencial. Y por último,
servimos de puente para que esos negocios de la bioeconomía accedan al financiamiento, accedan a la inversión y accedan finalmente a los mercados. Bueno, eso es nuestro trabajo en esta área, en la parte de promoción de la bioeconomía dentro de las cadenas de valor. Hemos trabajado en cadenas de café, cacao, aguacate, miel, apicultura, cultivos fortificados, palma, lácteos, caña de azúcar, y ahora estamos trabajando con ustedes en la parte avícola. Y por último, les decía que si hay una región que tiene el potencial para ser protagonista y para ser líder de la bioeconomía en el mundo, es América Latina. Pero necesitamos creérnoslo, necesitamos estar convencidos de eso, y necesitamos que América Latina sea protagonista en los principales espacios mundiales de la bioeconomía. ¿Existen espacios mundiales de la bioeconomía? Existe un espacio mundial que se llama el Global Bioeconomy Summit, en donde América Latina no figuraba hasta hace pocos años. Bueno, nosotros como ICA nos dimos a la misión de que América Latina tenía que ser ahí, tenía que estar presente, tenía que ser protagonista. Bueno, hoy América Latina es protagonista. Hoy, a través del ICA, América Latina tiene una silla dentro del Global Bioeconomy Summit. Igual con el ICAPRI, con el Consorcio Internacional de Bioeconomía Aplicada. América Latina nunca había participado en estos espacios. Bueno, hoy América Latina no solamente es parte de los socios del ICAPRI, sino que el siguiente ICAPRI, el ICAPRI 2023, se va a hacer en América Latina y el Caribe. Bueno, eso nunca había pasado. Hoy, a través del ICA, América Latina y el Caribe forma parte de la coalición de economía circular. Hoy el ICA es parte de los socios estratégicos. Bueno, eso es lo que nosotros nos hemos propuesto y estamos logrando. Hemos construido una red latinoamericana de bioeconomía, de la cual México ya hoy es parte. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Evidentemente son muchas cosas, son muchas tareas, son muchos retos y no lo podemos hacer solos. Tenemos un equipo asesor de primer nivel, tenemos más de 30 expertos alrededor del mundo, del cual Bioentropic es uno de esos expertos, y recurrimos a esos expertos para trabajar de manera colaborativa, y tenemos socios y aliados estratégicos en toda la región. Y en muchas cosas el ICA lo que hace es servir de puente para gestionar conocimiento. Tenemos una representación en cada uno de los países de América. Tenemos 34 representaciones. Entonces, evidentemente nosotros podemos fácilmente identificar, sumar a los mejores expertos de cada una de esas regiones. Eso es nuestra tarea como ICA, es servir de puente. Es servir de puente para que los territorios, para que las cadenas puedan acceder en forma oportuna al conocimiento, a la tecnología, a los recursos, para movilizar todos estos nuevos negocios de la economía. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y por acá me quedo. Sé que por ahí había preparado alguna sección de preguntas y comentarios. Hola, don Hugo. Celestina. Si gusta, ponemos el Menti o todavía no. No, ¿Sí? por favor, vamos adelante con el Menti. Celestina había preparado unas pequeñas preguntas para dinamizar un poco la conversación. Celestina. Sí, en este momento les estoy compartiendo pantalla. Es importante decirles que les voy a pasar por el chat el link. En ese sentido, pueden ingresar por medio de la computadora si están conectados en la laptop o en la CP para que ingresen al Menti. En caso de que estén con el celular, les recomiendo ingresar a este código que sale aquí arriba, 332-89-2306. Entonces, tienen que ingresar a menti.com por medio del teléfono y poner el código que se pone acá arriba, 3289-2306, o aquellas personas que están desde su ordenador pueden ingresar por medio del link. Si tienen alguna duda o algún problema para ingresar, por favor nos indican. Me dicen si
pudieron ingresar, porque en este momento en la plataforma me sale que no hay ninguna persona ingresando. Sí, yo ya ingresé. Sí. A mí también me permite ingresar. Ok, perfecto. ¿Fíjense acá? ¿Te dejaron ingresar? Me dijo Diana, no te puedo escuchar bien. Ok, ahora me sale una persona, hasta ahorita me sale una persona registrada. Lo que van a ver solamente es la plataforma porque todavía no se ha ingresado a las actividades. Ya tenemos 2. Muy bien, 3. También es muy importante comentarles que la plataforma no registra los nombres. Entonces pueden comentar con total libertad. Denis, ¿tiene alguna consulta? Sí, solo son 2 preguntas. En este momento es una pregunta, son 3 preguntas las que se van a responder, pero en este momento sería responder solo esta. Ah, ok. Bueno, ya la votación se cerró, don Hugo. A ver, veamos un poco las respuestas para comentar un poco las respuestas. A ver, vamos para arriba. Dice aprovechamiento de todos los subproductos, totalmente. Aprovechamiento de todos los productos. Aprovechar todos los recursos de una cadena. Sí, un segundo, no. Ahí, sí. Se mueven solas, disculpe. Se mueven solas, ok. Se mueven solas. Aprovechar todos los recursos de una cadena. Sí, es aprovechar todos los recursos biológicos de una cadena. Y hay que hacer una pequeña diferencia. Hay otro concepto que es muy similar, que es economía circular. Economía circular es más abarcativo que economía, porque la economía circular incluye todavía recursos fósiles. Es decir, con la economía circular nosotros podemos utilizar un producto fósil, plástico, por ejemplo, para reciclarlo y generar un nuevo producto. La bioeconomía no incluye plástico, no incluye ningún recurso fósil. La bioeconomía parte única y exclusivamente de los recursos y de los principios biológicos. Entonces sí, es utilizar todos los recursos de una cadena, pero los recursos biológicos. Entonces, nada más valga el comentario. Parte de la economía que busca la transformación de los recursos del medio ambiente para darle un valor agregado. Totalmente de acuerdo. Yo le sumaría algo.
de manera sostenible. Nosotros decimos que la bioeconomía tiene 3 patas, y para que sea bioeconomía tiene que tener 3 patas. Tiene que tener la primera pata, y es que esté basado en el recurso y en el principio biológico. Es decir, bioeconomía parte de bio, punto. Entonces, la primera pata es que tiene que estar basado en recurso y en principio biológico. La segunda pata es que parte de tecnología, conocimiento o innovación. Esa es la segunda pata. Y la tercera pata que tiene que ser sostenible. Es decir, nosotros no podemos concebir una bioeconomía que no sea sostenible. Si ustedes me dicen, mira, partió de lo biológico, tiene involucrado tecnología e innovación, pero va a tener impactos ambientales desastrosos, eso no es bioeconomía. Llámalo como sea, pero eso no es bioeconomía. Entonces, yo nada más, buenísimo, economía que busca transformación de recursos del medio ambiente para generar valor agregado, ¿cómo? De manera sostenible. Uso de residuos de las industrias avícolas como el abono de las granjas, totalmente de acuerdo. Eso es bioeconomía. Bioeconomía es valorizar los residuos, es aprovechar los residuos para que sean parte del propio proceso como un insumo más. Eso es bioeconomía. Es un modelo o una plataforma para responder a las necesidades y oportunidades que se puedan aprovechar en una región para aprovechar los recursos de forma sostenible. Buenísimo. Me gusta una cosa particular de esta definición. Para responder a las necesidades y a las oportunidades. Aquí no solamente estamos hablando de solventar las necesidades. Ya vimos, tenemos la necesidad de generar más alimento, energía y fibras para una sociedad cada vez en mayor crecimiento, y tenemos la necesidad, y la bioeconomía nos permite resolver la necesidad. Pero la bioeconomía también, y casi que sobre todo, nos permite aprovechar la oportunidad. Es decir, tenemos, como les decía, una mina de oro que no estamos sabiendo aprovechar. Entonces, la bioeconomía no solamente nos permite resolver la necesidad, sino particularmente aprovechar la oportunidad. Optimización de los recursos biológicos de manera que se puedan modificar genéticamente para incrementar la producción de ellos y así lograr abastecer la demanda global. Esta es una parte de la bioeconomía. Yo me atrevería a decir que este es un sendero. Cuando nosotros utilizamos la biotecnología, que en este caso para la modificación genética, nos referimos a un pedacito muy pequeñito de un sendero. Hay otros senderos de la bioeconomía que no requieren modificación genética, que requieren de prácticas agronómicas, que requieren de mejora en procesos de transformación, que significa aprovechamiento de servicios ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza, etcétera, etcétera, en donde no hay modificación genética de por medio. Esto es un punto muy específico de la bioeconomía, pero ojo, no es el único, ni por mucho. Hay otras prácticas, una gran cantidad de prácticas de la bioeconomía que no necesariamente requieren de esto. Siguiente, a ver, ¿cuál más? Es la ciencia de la gestión de la sostenibilidad. Uno no podría decirlo. ¿Sí? Le falta la parte de la biológico, pero sí, es parte de... Yo creo que estamos ya con estas. Sí, Bueno, ok. eran 10. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario sobre qué es, sobre qué no es, hasta dónde va, qué incluye, qué no incluye? Puede inclusive abrir el micrófono y nos puede decir, o alguna apreciación, qué es bioeconomía, por bioeconomía de América Latina. ¿Alguien que quiera hacer un comentario específico? No. Bueno, sigamos, Elis. Ok, entonces vamos con la misma dinámica. Se ingresa. Ya los que están a lo interno nada más van respondiendo. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades del aprovechamiento de la bioeconomía en México? Tenemos 60 segundos para responder.
Listo, don Hugo, ya terminó el tiempo. Gracias, Celes. A ver, ¿cuáles son algunas de las oportunidades? Vamos a ver. Identificar oportunidades, formar capacidades, atraer inversiones, implementar tecnologías y posicionar los rubros potenciales para aplicar la bioeconomía. Todo eso lo podemos hacer. Es más, y en ese orden, nosotros podemos identificar qué es viable dentro de la cadena, podemos a partir de esa identificación de negocios potenciales formar capacidades, podemos atraer inversiones, todo eso lo podemos hacer. Eso son algunas de las oportunidades que efectivamente tenemos. El gobierno está regalando fertilizantes, podrían comprar la gallinaza para la elaboración de estos. Los bioinsumos, y eso nada más aquí un paréntesis, los bioinsumos tienen un enorme potencial, pero un enorme potencial por diferentes razones. Hoy le compartí a Carlos un documento que salió, si no me equivoco, en el Diario de la Reforma, en donde sistematizaba algunos estudios sobre bioinsumos y biofertilizantes. No solamente es posible lograr incrementos en rendimiento, en calidad, altísimo, y altísimo es inclusive mayor a los fertilizantes fósiles, sino que está comprobado que abarata los costos entre un 15 y un 20%. Si a eso nosotros le sumamos que una gran cantidad de esos biofertilizantes podrían ser elaborados a partir de biomasa residual, como gallinaza, por ejemplo, estamos diciendo que los productores podrían tener nuevas líneas de negocios, podrían tener incrementos en su competitividad, en sus ingresos. Entonces, evidentemente tenemos un círculo virtuoso en donde podemos elaborar un bioproducto que genera mayores ingresos y mayores negocios a sus productores, genera encadenamientos en los territorios rurales, genera impactos ambientales positivos y genera impactos ambientales en los usuarios. Entonces, efectivamente, totalmente de acuerdo. Generación de bioproductos de alto valor utilizando residuos. Esas son oportunidades, sobre todo en una industria como la avícola, potencial total. En nuestro sector contamos con los abonos, con la gallinaza y con la pollinaza, que generan un valor agregado y sustentable para el sector agrícola. Es lo que hablábamos anteriormente, totalmente de acuerdo. Negocios en cascada. Esto es fundamental. Negocios en cascada. A ver, hay industrias que ya están haciendo algún uso del residuo y el desecho. Pero ese algún uso no significa de que ese uso sea el uso óptimo. Por ejemplo, para poner un caso, la industria azucarera. La industria azucarera, o la mayoría de la industria azucarera, durante el periodo de zafra, utiliza los residuos de la caña para quemarla y para generar combustión. Eso ya es una tecnología utilizada en una gran cantidad de casos. ¿La están utilizando? Sí. Ese es el negocio en cascada posible, es el mayor valor agregado de ese residuo de caña. Jamás, jamás. En Brasil están utilizando el residuo de caña para hacer química verde, para generar productos químicos, o para generar polímeros vegetales, o para generar textiles, o para generar cueros para automóviles. Entonces, cuando nosotros comparamos el uso que le damos hoy, que es quemarla, versus los nuevos usos potenciales, estamos hablando de negocios en cascada. Estamos hablando de mayor valor agregado posible. Totalmente de acuerdo. Reducción de mermas y desperdicios. Totalmente, lo dijimos ya. Sí, totalmente. Ya también lo habíamos conversado anteriormente. Bueno, utilizar y reducir los desperdicios en toda la cadena, eso es. Me gusta porque se han enfocado mucho en la parte de valorización de residuos y desechos, y es una de las áreas en las cuales nosotros de ICA consideramos que hay más potencial. Ok, Celes, entonces si quieres vamos con la siguiente. Perfecto. No sé. Ok, acá esperamos a que ingresen. En este momento tenemos a 5 personas y tenemos a 30 conectadas en el Zoom. Entonces esperamos a que ingresen para hacer la actividad. Efectivamente, cuando ingresan lo que van a hacer es solamente ver la plataforma, todavía no ven la pregunta porque no ha iniciado. Tenemos 10, 11 de 31.
Tenemos 12. Don Hugo, ¿será que llegamos a los 15? Lleguemos a los 15, ya van 13. Vamos a ver, los que faltan por conectarse, nada más le dan link, le dan clic al link que está en el chat y ya automáticamente los conecta y nada más ponen su nombre. Ya cuando llegamos a 15 arrancamos. Solo faltan 2. 14, solo falta 1. Se fue uno. Ahora faltan 2. No, ya volvió. Ahora sí, solo falta 1. Bueno, démosle con 14, a ver. Ok, Celia, si quieres nos lees la pregunta. ¿Qué tipo de productos consideran que podrían obtener a partir de los residuos de la cadena avícola? A partir de esto, ustedes van a tener un cuadrito a su disposición y ahí pueden ingresar la respuesta. En este momento ya han ingresado 5 respuestas. Después de que finalice el tiempo, se muestran estas respuestas. Tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos faltan 2 respuestas. Las respuestas son anónimas también para que sepan. Las X no les hagan caso, es que no hay ninguna respuesta correcta. Acá estaría Don Hugo las respuestas. Gracias, Ceres. Interesante, una gran cantidad, la mayoría de respuestas relacionadas con los temas de abonos, bioinsumos, fertilizantes, compostas y otros relacionados con ingredientes alimentarios, harinas, fuentes de proteína, harinas y aceites. Una pregunta. Bueno, ¿cuál sigue? Bueno, cualquier cosa yo vuelvo a la pregunta. Y la que sigue la de los senderos y sería la última. Ok, una pregunta. Quien quiera abrir el micrófono. ¿Cuánto de esto ya sucede? ¿Cuánto de esto ya en la industria avícola mexicana sucede? ¿Qué tan normal es que estas prácticas se estén dando? ¿O son excepciones, todavía son casos? ¿Cuánto de estas cosas ya uno puede ver en el terreno? Arturo, por favor, veo que tiene ahí la mano. Mira, por lo que yo leo, prácticamente todo sucede, pero no de la dimensión óptima para el país y la importancia que tiene la agricultura en el país. Eso explica muchas otras cosas que a lo mejor no vale la pena que yo desarrolle en este momento, pero sabemos que existen, que ya se hacen, pero que todavía nos hace falta muchísimo por hacer. ¿Y se hacen en pequeña escala o ya hay algún desarrollo de importancia? ¿Sabes que hay algún caso en donde estas líneas sean negocios de importancia dentro de la industria? ¿O todavía eso? Estoy seguro que ya debe de ser negocio para muchos de las empresas avícolas de México, pero lamentablemente, como lo es para este caso, como para muchos otros casos, nosotros no estamos metidos en los temas de rentabilidad de la industria, sino más bien a defenderlos. Pero yo sé por pláticas que he sostenido tanto con agricultores de huevo, de pollo, que ya hacen estas cosas que señala la pantalla, ¿no? Gracias, Arturo. Bueno, y esto será parte de los temas que conversarán con Claudia, que entiendo que estaba acá presente, porque ya ahí se hablarán de estas experiencias, ahí se hablarán en detalle de inclusive experiencias en otras partes del mundo y su viabilidad
para implementación en México. Gracias, Arturo. Veo que Denis tiene la mano levantada. Denis, ¿querías hacer alguna intervención? Y de acuerdo con la intervención que mencionaba el compañero anteriormente, Arturo creo que es su nombre, de acuerdo, ya se hace, pero no lo hacen todos y no es sostenible. Y quienes más ejecutan estas tareas de aprovechar al máximo los recursos en la industria avícola son los grandes productores, porque obviamente al estar, digamos, obligados a, si ellos exportan producto a otros países, el exportar los mantiene en tener sostenibilidad como su estándar, y obviamente deben de cumplir con medidas de mitigación o regulación, que los pequeños productores o medianos productores que venden su producto hacia consumo interno, pues no tienen esas obligaciones, entre comillas, ¿no? Ese sería. Gracias, Denis. Entonces, tu punto es que muchas de estas prácticas se realizan porque son exigidas o digamos, tienen una palanca del mercado internacional. Entonces, el mercado internacional promueve que se realicen por temas de sostenibilidad. Sí, o estas grandes empresas tienen toda la cadena de valor, ¿verdad? O tienen otros rubros, no solamente está en la industria avícola, y entonces los subproductos que se producen, valga la redundancia, de la industria avícola sirven a otros rubros, ¿no? Como la ganadería o los cerdos, en este caso la porcicultura. Tienen una integración vertical de actividades. Sí, porque así es. Lo que generan acá les sirven en otra industria paralela que ellos también tienen participación. De acuerdo. Ok, bueno, muy bueno, gracias. Ezequiel, por favor. Sí, como tú lo dices, y lo que estoy observando, fertilizantes, biofertilizantes, pues yo no conozco hoy en día que una gallinaza sea abandonada como una pila de tierra. O sea, todas las gallinazas, todos los residuos orgánicos de la industria son utilizados como fertilizantes. ¿En qué grado y con qué valor agregado viene ahí el punto a discutir? Aquí en la zona hay empresas, yo me animaría a mencionar que un 70% de la gallinaza se debe de vender con un tratamiento térmico y es lo único que tiene. Entonces estamos hablando de un contenido conocido por el agricultor y a un precio diferenciado de los fertilizantes químicos y con resultados diferentes por la forma de ser aplicados. Pero ya hay empresas que están produciendo un peletizado con los fertilizantes que ya basa una aplicación más específica a los cultivos y que en lugar de gastar 2, 3 toneladas, 5 toneladas por hectárea, vas y gastas 500 kilos de un producto directo a las plantas. Hay rubros, ya aquí estamos viendo harinas de carne con los residuos de las matanzas de las aves, se utiliza, casi me animaría a decir que al 100%. La mortalidad actualmente, mucha se va a fosas que pudieran generar algún valor. Las cáscaras de huevo en las industrias que le dan valor agregado al huevo, es poco el aprovechamiento que se tiene. O sea, es donde habría que buscar opciones como utilizar los valores agregados, cómo justificar inversiones para que nos animáramos a darle mayor valor agregado a todas las... porque creo que sí somos una industria que cierra bien sus ciclos, pero no los estamos cerrando de la manera correcta y los fertilizantes, decíamos, se movilizan, pero muchas veces somos generadores de otros problemas por no dar los valores agregados o los tratamientos adecuados. Gracias, Ezequiel. Sí, excelente la intervención. Realmente muy bien. Sí, efectivamente. Es decir, el hecho de que en este momento se le estén dando usos o aprovechamientos no significa necesariamente que se esté dando el aprovechamiento ideal.
Es decir, puede que hayan formas de agregación de valor mucho más eficientes apuntando a eso, a agregaciones de valor en cascada. Eso es efectivamente cierto. Es el mismo caso que les contaba para caña de azúcar. El hecho de que el bagazo se queme durante zafra no significa de que ese es el valor agregado ideal. Pero ese valor agregado ideal depende de un montón de condiciones externas. Y ya lo decía Denis, depende de los requerimientos, por ejemplo, que pongan los mercados. Si los mercados a mí me premian o me exigen temas de sostenibilidad, evidentemente yo dentro de mi ciclo de vida voy a buscar sostenibilidad dentro de mis procesos, inclusive en los residuos. Si yo tengo, por ejemplo, grandes cantidades de residuos, yo tengo economías de escala, eso me va a permitir incursionar en unos usos que no me permitiría si yo soy un pequeño productor y lo que tengo son poquitos nada más de residuo y de desecho. Si yo tengo mercados cercanos que me demandan esos bioproductos, eso me va a incentivar a generar nuevos bioproductos o nuevos bioservicios. Todas esas son condiciones que me limitan o me fomentan nuevos usos de esos residuos y de esos desechos. Sí, coincido totalmente. Muy bueno. ¿Algún otro comentario sobre este tema? Igual todo esto lo vamos a seguir ahondando, discutiendo ya con casos puntuales, con ejemplos, con discusiones digamos, muchísimo más específicas en el tema en las siguientes sesiones. Yo les decía que hoy era un paraguas general, nada más para conversar un poquito sobre qué es bioeconomía, cuáles son las potencialidades de la bioeconomía en la región, y ya en las sesiones siguientes ya hablaremos específicamente sobre bioeconomía y avicultura. Bueno, última, Celes, entonces, así es. La última, sí. Ok, muy bien. Tenemos 8 personas conectadas. Por lo menos llegar a las 14. ¿9? 10, muy bien. Dos más que se conecten. Bueno, tenemos 13, don Hugo, iniciamos. 14 llegamos. Ahí está, ese era el número mágico. ¿A cuál sendero de la bioeconomía pertenece el manejo de los suelos, árboles de sombra y abonos orgánicos? Entonces, acá ustedes seleccionarían la opción en las que les parece que pertenecen estas características que les estamos dando. Efectivamente, intensificación sostenible. No, lo que hablábamos es esto, bueno, evidentemente nosotros para ordenar un poco la discusión y el abordaje tuvimos que construir senderos. Es decir, cuáles son las formas en las que la bioeconomía se expresa, se manifiesta en la agricultura y en los territorios rurales de las Américas. Y ahí construimos esos 6. Uno de ellos es ecointensificación o intensificación sostenible. Nosotros podemos mejorar sustancialmente la sostenibilidad y la productividad incorporando la ciencia y la tecnología en las prácticas agronómicas, en las prácticas de transformación, en las prácticas de procesamiento. Eso es esto. Es decir, ¿a qué se refiere manejo de suelos, árboles de sombra y abonos orgánicos? Se refiere a uso de innovación para mejorar prácticas agronómicas, que tiene como objetivo mejorar sostenibilidad ambiental.
Entonces, a eso se refiere la intensificación sostenible o la ecointensificación. De nuevo, estos son simplemente ordenamientos, es decir, son como rutas. Un productor muy pocas veces, primero sabe cómo se llama lo que está haciendo. Es decir, un productor que te haga manejo de suelos no dice, mira, yo estoy haciendo intensificación sostenible. No, él sabe que está haciendo manejo de suelos. Y está bien, él no tiene por qué saber a cuál sendero pertenece. Y muy pocas veces un productor o un actor de la cadena utiliza solamente uno de los senderos. En la búsqueda de la mayor eficiencia, de la mayor sostenibilidad, un actor de la cadena utiliza 3 o 4 senderos al mismo tiempo. Él trata de valorizar los residuos, él trata de mejorar las prácticas agronómicas, él trata de ser más eficiente reduciendo pérdidas, él además utiliza los residuos para la generación de bioproductos y de bioenergías, él utiliza 4 o 5 senderos a la vez. Entonces, esto es simplemente un ordenamiento conceptual para nosotros poder explicar y poder analizar el tema más fácil. Pero bueno, la gran mayoría, o la mayoría, acertó, respondió correctamente. Listo. Eso sería, finalizamos las actividades con mente. Bueno, muchísimas gracias. No, esta era la última actividad, era poner un poco ahí de preguntas para motivar un poco el intercambio. De nuevo, el micrófono totalmente abierto, en caso de que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Por mi parte, encantado. Como les decía, bueno, ya Carlos les hablará un poco sobre cómo continúan, pero por mi parte, encantado. Realmente para nosotros desde el ICA es un gusto trabajar con ustedes. Por ahí dejamos dentro de la presentación algunos de los productos y servicios en los que nosotros trabajamos en conjunto con los países y con las cadenas. Así que la hoja está en blanco. Es decir, tenemos múltiples oportunidades de trabajo futuro. Para nosotros será realmente un gusto apoyarlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. No sé si hubiera alguien que quisiera hacer algún último comentario. Con gustos, bienvenido. Arturo, ¿quisieras comentar algo de esta primera sesión? Sí, pues mira, la verdad es que les pido una disculpa porque no pude estar conectado al 100%. Tuve aquí unas visitas en la oficina, pero la verdad es que las secciones del día de hoy, de la sesión del día de hoy en las que pude estar, resulta ser un tema muy novedoso. Yo hubiera esperado que más gente se conectara. Vamos a seguirlo difundiendo, Carlos, de modo que los avicultores y hasta estudiantes y amigos de todos nosotros puedan estar recibiendo información de parte de ustedes. A mí en lo personal me sirve mucho escuchar una perspectiva diferente de lo poco que conozco sobre el tema de economía y aquí estaré participando en las siguientes sesiones. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Arturo. La verdad es que ha sido una sesión muy rica, con mucho intercambio. Ahí hubo una necesidad de estar atentos a las instrucciones, a los códigos del Menti. Vimos los mapas, las respuestas, y a todos nos sirve para refrescar el conocimiento y otros para aproximarse por primera vez. Así es que muchísimas gracias, Hugo. La próxima sesión es el próximo miércoles. Ahí la verdad que sí nos gustaría que Elisa nos diga si quieren iniciar a las 4:30 o a las 5. Sí lo agradeceremos, por favor, que nos digan bien esta situación. ¿Cómo ves, Elisa? Sí, a las 5 está bien. A las 5 está bien. El Zoom mandaba la liga que iniciaba a las 4:30, entonces por eso todo el mundo pensó que iniciaba a las 4:30. Muy bien. Sí, la idea es que se abre la sala a las 4:30. Pueden tomarse sus galletas, su cafecito, ¿verdad? La idea es probar que estén bien la conexión, que escuchan bien, saludarnos incluso, platicar un poquito como se hace en todas las antesalas de todos los eventos. Y bueno, amigos, amigas, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, muy buenas tardes. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Que estén muy bien, un gusto saludarles. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a todos, Hasta luego. saludos. Un gusto, chao. Nada más para informarles que el video lo vamos a compartir ahí a través del
del correo ese de Gmail donde les enviamos el recordatorio y también el miércoles les enviamos el recordatorio de la próxima sesión. Y cualquier duda que tengan también la pueden plantear a través de ese correo y nosotros se la haremos llegar a los facilitadores. Gracias. Gracias. Chao, chao. Buenas tardes.